Buen día, buenas noches, buenas tardes para todos aquellos amigos del canal Tertulia sobre Filosofía de la Ciencia que vayan a ver este video. Hoy vamos a tratar el tema acerca del problema de la demarcación. Podemos iniciar diciendo que en filosofía de la ciencia el problema de la demarcación es la cuestión de definir los límites que deben configurar el concepto ciencia. Las fronteras se suelen establecer entre lo que es el conocimiento científico, que es el producto de la ciencia, y lo que no es científico, entre la ciencia y la metafísica, entre la ciencia y la pseudociencia, y entre la ciencia y el conocimiento religioso. El planteamiento de este problema es conocido como el problema generalizado de la demarcación. Abarca estos casos y puede extenderse a otros. El problema generalizado, en último término, lo que intenta es encontrar criterios para poder decidir entre dos teorías dadas, cuál de ellas es más científica. Eh, Bien, el conocimiento científico pues va a ser necesario caracterizarlo. Entonces vamos a intentar ahora, en estos próximos minutos, hacer una aproximación, reconociendo que tengo cierta influencia por la precisión de los términos, muy propio de la filosofía analítica, de la tradición analítica en filosofía de la ciencia. Entonces diré que el conocimiento científico se expresa como un conjunto de teorías. También se puede decir de hipótesis, de supuestos, sobre los distintos componentes de la realidad, sea esta natural, artificial o material, y también la espiritual. Este conjunto de teorías es producto de una actividad social que es corporativa e institucional, la cual es planificada y es de carácter mega industrial público y privado, la cual puede ser de dominio público o de carácter secreto. Este conjunto de elementos de esta actividad social es lo que se conoce como ciencia. O sea, ciencia es la actividad y su producto es el conocimiento científico. Ahora, las teorías científicas se caracterizan por ser un conjunto de enunciados, entiéndase, afirmaciones, enunciados, de carácter hipotético. En otras palabras, conjeturas sobre el objeto de investigación o áreas del conocimiento científico que pretenden los siguientes elementos: describir, explicar, predecir, comprender y o transformar los distintos sectores de los fenómenos, entendidos estos como hechos, situaciones, actos, estados de cosas o estados de conciencia, que están agrupados como ciencias particulares sobre cómo funciona el mundo. Como ya dijimos, el mundo físico natural, el mundo humano social, el mundo formal, entiéndase lógico matemático. Esto de manera siempre provisional hasta que surja una teoría que sea más potente o más robusta. Y esto sería el conocimiento científico. Entonces, en otras palabras, el conjunto de teorías científicas constituye el conocimiento científico y es resultado de la actividad social que llamamos ciencia. Ahora bien, brevemente, vamos a explicar cada uno de estos componentes o características del conocimiento científico, es decir, de las teorías. Cuando hablamos de la descripción en las teorías científicas se refiere al ejercicio de relatar analíticamente cuáles son los componentes, sus relaciones, dinámicas entre sí y con otros elementos externos del objeto de investigación del cual trata la teoría. La descripción pretende un acercamiento inicial de tipo isomórfico, equivalente, como en una relación entre objeto y su imagen en el espejo.
entre la teoría y el objeto de investigación. Es un inventario de lo que se halla tras las pesquisas de los investigadores y las inferencias correspondientes de lo que se puede hallar en el futuro, eh, tanto por las hipótesis como por las conexiones que sugieren lo hallado con otro tipo de hipótesis. Ahora bien, miremos, estas definiciones son aproximativas, estos son conceptos que nos ayudan como a ordenar el pensamiento para poder entender mejor el, el problema que estamos tratando. La explicación tiene que ver con el establecimiento de relaciones de influencia, entiéndase, de implicación, en términos de probabilidad y correlación estadística. Algunos dirían causalidad, entre las variables que componen el objeto de investigación en sus procesos de movimiento y evolución. Se puede conceptuar la explicación como la respuesta a una pregunta. ¿En qué medida la aparición de un hecho en un sector de fenómenos se asocia con el movimiento o aparición de otros hechos pertenecientes al mismo sector de fenómenos? Lo cual implica cierta relación de influencia o algunos dirían de causalidad. La respuesta a la pregunta se establece por relaciones lógico-matemáticas que implican mediciones, lo cual está determinado por definiciones escalares del sector de fenómenos que son objetos de la investigación. La predicción es la anticipación de acontecimientos sobre la evolución de un objeto de investigación a través de la observación previa del comportamiento de éste, la determinación de relaciones de influencia entre sus variables y la invariancia, es decir, cuando hay una serie de comportamientos que son constantes, cuando se repiten bajo las mismas condiciones las experiencias, lo cual lleva a sugerir la existencia de leyes o de constantes, es decir, aspectos que no cambian del comportamiento general de dichas relaciones. Ahora, la comprensión se refiere a una característica del conocimiento científico en las ciencias humanas y sociales, en la que se considera a los objetos de investigación como realidades humanas y sociales que presentan una relación de valor cualitativo, que hace que dichos objetos se presenten a los investigadores y a la sociedad en general como relevantes, lo cual implica develar el significado, entiéndase el contenido develado que enuncia o manifiesta el objeto de investigación, y el sentido. Aquí estoy utilizando la diferencia entre significado y sentido eh, como originalmente se planteó en la filosofía de Frege. El sentido y posteriormente su aplicación en la hermenéutica, y el sentido en los términos de la intención hacia dónde pretende ir el objeto de investigación con lo que manifiesta o representa. Al final de cuentas, el concepto de sentido, que en Frege es más sobre la referencia, lo mismo en Wittgenstein, aquí tiene un cambio, tal vez por la influencia de Elizabeth Ascombe y todos los sociólogos del conocimiento científico, también la influencia de la ortodoxia marxista en ciencias sociales y la escuela de Frankfurt, que tratan de vincular el sentido con la intención hacia donde pretende ir el objeto de investigación con lo que se manifiesta o representa. Entonces, aquí el elemento de la representación cabe, sí, en el sentido de Frege y Wittgenstein, pero más con respecto a la intencionalidad que tiene el contenido de quienes lo plantearon. La comprensión está ligada con formas de investigación hermenéutica, es decir, con formas interpretativas propias de las ciencias relacionadas con la sociedad y con el espíritu humano. La transformación, que es el otro elemento que se le atribuye a las teorías científicas, se refiere al cambio de los hechos o circunstancias relacionados con un obstáculo, problema o riesgo en un determinado ambiente mediante la acción planificada que obliga a haber identificado previamente en términos de descripciones, explicaciones e interpretaciones. Esta última parte se vincula directamente
en ciencias humanas y sociales con factores que pueden rozar con lo ideológico político, pero de lo cual pues hay que tener todas las prevenciones del caso. Y en el resto de otras áreas de la ciencia estaría vinculado con su aplicación de orden pragmático que al final de cuentas vincula lo que llamamos las tecnologías y las técnicas. Ahora bien, ahora miremos dentro de las teorías el concepto de tecnología. Se refiere al conjunto de conocimientos tecnológicos que se manifiestan como la articulación entre procesos, procedimientos y operaciones, que son derivados de la combinación entre procesos de lógica y acción, con diversos conocimientos científicos que han sido probados en su validez y en su certeza práctica o empírica, que son utilizables en la transformación de los distintos ambientes de la realidad natural o de la realidad artificial. La tecnología es la actividad social que produce, negocia y transfiere conocimiento tecnológico que se almacena en el diseño y desarrollo de infraestructuras, dispositivos, aparatos, máquinas, herramientas, manuales de operación, entre otras muchas más expresiones de este tipo de conocimiento. En el campo de la tecnología lo que se trata es de intervenir en el curso de las cosas para frenar que se produzcan ciertos estados o por el contrario con el fin de hacer aparecer estados que no lo harían de manera espontánea. Lo anterior en función de ciertos objetivos predeterminados por los actores que manejan un conocimiento tecnológico específico y por los valores que orientan su acción. El problema científico en lo tecnológico consiste en obtener el efecto apetecido con el máximo de eficacia, es decir, de tal manera que se tengan las mayores posibilidades de obtener el efecto. En los casos en los que un estado de cosas se quiera evitar, hay un punto de partida que sería un estado, llamémoslo así, S sub 1, del cual se sabe, por medio del conocimiento científico del cual se dispone, que llevará luego de algún tiempo a un estado de cosas, llamémoslo así, S sub 2. Sabiendo esto, por la investigación previa, se ha obtenido el conocimiento de que esta transformación se consideraría perjudicial. Entonces, por lo tanto, es necesario introducir las modificaciones que se requieren dentro del sistema de estados de cosas tratado, en este caso S sub 1 a S sub 2, para que éste no continúe con su evolución espontánea y no genere el estado de cosas S sub 2, que es el que no es deseado porque podría ser perjudicial. Vale decir que existen casos en los que se necesita promover una situación. Allí hay un punto de partida en el que, según la previsión que permite el conocimiento disponible, no va a evolucionar espontáneamente hacia una situación que es deseada. En este caso se trata de introducir alteraciones diseñadas de forma que genere una evolución real de la situación dada hacia una situación que es apetecida. Para producir conocimiento tecnológico se puede partir desde las teorías científicas de las ciencias puras o básicas. Estamos hablando de física, matemática, lógica, lógicas polivalentes, química, geología, biología, entre otras muchas. Y esto se puede hacer tanto a nivel individual como en combinación de dichas ciencias junto con la investigación de operaciones, que es lo que es propio de el desarrollo tecnológico. Y digamos lo que la investigación de operaciones es una ciencia de la acción posible. También se puede partir de formas de operación ya establecidas por la tradición cultural o técnica que poseen las sociedades. Actualmente, la tecnología no depende de las ciencias básicas. Es más, el desarrollo de las ciencias básicas actuales está dependiendo de los desarrollos de la investigación tecnológica. Esto sucede en todos los campos, pues las tecnologías de la información, el análisis matemático,
el diseño de escenarios de simulación de eventos, el análisis de realidades nanoscópicas, microscópicas o macroscópicas, el uso de servomecanismos con inteligencia artificial para operar distintos ámbitos inaccesibles de manera directa por los seres humanos, entre otras cosas, muchas tecnologías, obliga a las ciencias básicas a recurrir al servicio de las tecnologías. Pero por supuesto, el desarrollo de ciertos elementos de las tecnologías va a requerir también de conocimientos que puedan proporcionar las ciencias básicas. Eh, mm, en ese sentido, necesariamente una influencia grande la suministra eh, la ciencia física, eh, en la física mecánica y la física de, de altas energías, la microfísica y también la matemática. Ahora miremos otra característica. Ya hemos caracterizado entonces la tecnología. Ahora miremos el conocimiento técnico. Y aquí estamos haciendo una diferenciación entre lo que es conocimiento tecnológico y lo que es conocimiento técnico. El conocimiento técnico se refiere a un conjunto de prescripciones de operación que permiten intervenir de manera eficaz y eficiente dentro de un estado de cosas natural o artificial con el propósito de obtener una situación deseada. Esto se parece mucho a cosas que dijimos de lo tecnológico. Esa situación deseada puede estar relacionada con productos, bienes o servicios, o efectos que se quieren producir. Dicho conocimiento se compone de procesos, actividades, tareas y operaciones dispuestas en secuencias de acción lógicamente definidas. Esto implica planeación. Los procesos son conjuntos de actividades compuestas de tareas y estas a la vez de operaciones que pueden ser secuenciadas o no, que se realizan sobre unos insumos con el propósito de agregarles valor a través de un trabajo de transformación sobre estos, usando instrumentos, herramientas, equipos o máquinas para obtener productos que satisfagan los requerimientos de los clientes. Observen ustedes que de alguna manera este conocimiento técnico puede ser una parte muy pequeñita de un proceso más grande que puede ser el conocimiento tecnológico. Generalmente los conocimientos técnicos están enmarcados dentro del conocimiento tecnológico. La razón es la siguiente. Al tratar de transformar un estado de cosas S sub 1 a un estado de cosas S sub 2, se requiere organizar las acciones de transformación en una secuencia de operaciones articuladas entre sí, con controles de operación, evaluaciones parciales, evaluaciones sistemáticas, y esta secuencia estará orientada por unos saberes que son de investigación aplicada. Y aquí es donde aparece el concepto de investigación, desarrollo e innovación para hacer eficiente, rentable y eficaz la transformación. Entonces surge la pregunta, frente a esto que hemos venido caracterizando, ¿la ciencia y la tecnología son independientes entre sí? ¿La tecnología depende de la ciencia y de ser así cómo depende? ¿Depende la ciencia de la tecnología? ¿De ser así cómo depende? ¿O la ciencia y la tecnología se están volviendo tan interdependientes que la línea que las divide se ha ido borrando por completo? Es claro que la relación entre ciencia y tecnología se fue dando de manera sistemática desde la transformación económica, social y tecnológica de la primera revolución industrial que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora bien, esa relación que se fue configurando vinculaba los hallazgos en las ciencias de la naturaleza con su utilización en el diseño y desarrollo de artefactos de todo tipo, así como el uso de dispositivos fabricados podría facilitar la indagación del funcionamiento de diversos fenómenos del mundo natural, como en el caso, aquí lo recuerdo, de la bomba de vacío que permitió el estudio del comportamiento de los gases por parte de Boyle en Inglaterra. Tal relación permitió a lo largo del tiempo, hablamos del siglo XIX y el siglo XX, eh, lograr el mejoramiento de las condiciones de vida, el incremento de la producción y la productividad de las industrias, el transporte, la navegación, entre otras múltiples aplicaciones
dentro de las cuales estaba el desarrollo e innovación de nuevas armas y sistemas de defensa militar, apareciendo lo que luego en la segunda mitad del siglo XX se llamaría el complejo militar industrial, sobre el cual pues vamos a explicar algo más adelante. O bueno, de una vez, dicha denominación aparece en un discurso que es el discurso de despedida del presidente Dwight Eisenhower el 17 de enero de 1961, quien advirtió que se había formado un poderoso conglomerado en el que la industria militar, interesada en el armamentismo, y los grupos industriales estadounidenses que, como contratistas privados, estaban motivados en mantener la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que se conoció como la Guerra Fría, eh, estaban, llamémoslo así, confabulados para obtener una ventaja estratégica y un beneficio económico respectivamente, sosteniendo o manteniendo dicha circunstancia de tensión. Que dicho complejo entre militares e industriales manipulaba la política internacional en detrimento de los intereses internos de los estadounidenses, por lo que era necesario estar atentos a cualquier desborde de los límites razonables del proyecto de la nación norteamericana. Se hace explícito aquí el concepto del complejo militar industrial, ya que dentro de la dinámica de las relaciones internacionales, este será un componente de amenaza y también de disuasión que no se hace visible todas las veces, pero siempre está presente, el cual permanece en el fondo de dichas relaciones hasta el presente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para ver que existe efectivamente, así la academia habitualmente no lo vincule, esas relaciones entre ciencia y tecnología, porque hay también un complejo militar industrial que hace que esos tipos de conocimiento se articulen. Podemos decir en síntesis hasta el momento que la historia de la relación entrelazada entre la ciencia y la tecnología, que vamos a llamar tecnociencia, desde el finales del siglo XIX hasta ahora en el siglo XXI, muestra cómo el complejo militar industrial académico y la pequeña y la gran ciencia o la megaciencia, que es la ciencia a gran escala con conocimientos de punta, se combinaron para crear nuevos ejemplos en áreas de desarrollo de tecnología y conocimiento científico, en áreas como la carrera armamentista, la carrera eh, desarrollo nuclear, la carrera espacial, la era digital y los nuevos mundos de la nanotecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología, que más tarde podremos tocar un poquito más. A ver, ¿cuál es la importancia del problema de poder deslindar el conocimiento científico del conocimiento que se consideraría no científico para, una vez hemos hecho esta caracterización, poder dilucidar los criterios de demarcación científica? En el uso más antiguo del término, pseudociencia data del año 1796, cuando en el Oxford English Dictionary, James Andrew llama a la alquimia una pseudociencia fantástica. El uso de la palabra se vuelve frecuente a partir de 1880 y hace alusión a algo así como la mala ciencia o la cuasi ciencia. La discusión sobre la mala ciencia, la falsa ciencia o la cuasi ciencia impone un problema aún mayor. Si algo como la alquimia es una pseudociencia, ¿qué es la ciencia? Para responder a esta pregunta, se intentará desde algunas corrientes de la filosofía de la ciencia establecer una serie de criterios demarcatorios. Desde la Grecia clásica existen ya criterios que diferencian la episteme de otro tipo de saberes, como la doxa. La episteme sería el conocimiento, la doxa sería la opinión. En la época moderna, en el siglo XVI, a partir de los criterios elaborados por Francis Bacon, se construyó una idea básica de ciencia que se entendió como, primero, saber objetivo, opuesto al saber subjetivo o a los conocimientos metafísicos. Segundo, que se puede someter a comprobación. Tercero, que se expone de forma racional, lógica y coherente. Sin embargo,
La verdadera dilucidación es propia del siglo XX, con la emergencia del llamado positivismo lógico y la construcción de los llamados criterios de demarcación. Aunque, de acuerdo con Popper, ya existe una forma de demarcación en el propio Kant. Los criterios como sistematicidad, racionalidad, coherencia, etcétera, son indicativos de esa demarcación, pero difícilmente marcan distancias considerables. Bien, la filosofía metafísica, la religión o la dogmática jurídica también son exposiciones que son sistemáticas, si seguimos esta idea del concepto kantiano. Las teorías científicas o no científicas siguen más o menos la misma forma explicativa. Por ello, se tuvo como objetivo crear unos criterios que fuesen estándar, no solo para determinar lo que prima facie, llamémoslo así, a primera vista, no es científico, sino además cuando unas teorías son mejores para los mismos propósitos que otras. Disponer de una solución al problema del criterio de demarcación no solo tiene importancia en el ámbito teórico, desde una dimensión estrictamente filosófica, sino que es importante en los campos prácticos y cotidianos. Distinguir lo que es ciencia de lo que no es tiene relevancia desde el punto de vista económico, a la hora de financiar proyectos de investigación, desde el punto de vista jurídico y de la política científica, a la hora de evaluar las pruebas. También un componente en relación con lo sanitario, a la hora de prescribir tratamientos médicos, y en el campo de lo educativo, a la hora de establecer programas de estudio, entre otros muchos aspectos. En palabras de Lakatos, el problema de la distinción entre lo científico y lo pseudocientífico no es un pseudo problema para filósofos de salón, sino que tiene serias implicaciones éticas y políticas. Esto no deja de ser cierto y tiene sus implicancias, sino que cada vez más se hace mucho más difícil. Hay una serie de antecedentes eh, sobre esta distinción que pues no voy a tocar. Voy a tocar lo que ha sucedido en la época contemporánea. Con el positivismo lógico, la nueva concepción de la ciencia provocó la inevitable pregunta: ¿qué es lo que separa las ciencias de las no ciencias? Entre los primeros en desarrollar una respuesta se encontraban los miembros del Círculo de Viena, como Maurice Schlick, Rudolf Carnap, Kurt Gödel y otros. Su postura filosófica, conocida como positivismo lógico, sostenía una teoría del significado que mantuviera solo los enunciados acerca de observaciones empíricas, y estos serían considerados como significativos. Es decir, que tendrían validez en el entendimiento con respecto a lo que funciona en el mundo, afirmando al mismo tiempo que los enunciados que no se derivan de esta manera, incluyendo los enunciados religiosos y metafísicos, carecerían por naturaleza de un auténtico significado, es decir, serían enunciados sin sentido. El positivismo del Círculo de Viena consideraba que un enunciado es científico cuando puede deducirse de otros que han sido objeto de comprobación. Entre sus principios básicos destacaba la verificabilidad como el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia. Carnap pensaba en la utilidad trascendente del análisis lógico como forma de ordenar las afirmaciones que hacemos en cualquier plano de la vida y sobre todo en el campo científico. Podemos reconocer al menos dos momentos en el pensamiento de Carnap como máxima expresión del positivismo lógico con respecto a los criterios de demarcación. Uno es su etapa verificacionista y otro es su etapa confirmacionista. Para establecer sus criterios de demarcación en la etapa verificacionista, Carnap pensó a la filosofía en tres campos interrelacionados entre sí: metafísica, psicología y lógica. Carnap toma la parte lógica para establecer una filosofía de la ciencia a la que posteriormente se conocerá como teorías sintácticas de la ciencia o análisis sintáctico de las teorías científicas, que comprende a las teorías como un conjunto de enunciados que establecen relaciones de tipo axiomático y de carácter deductivo. La función del análisis lógico consiste en analizar
todo el conocimiento, toda aseveración de la ciencia o de la vida cotidiana a efecto de clarificar el sentido de cada una de esas aseveraciones y las conexiones que hay entre ellas. Ahora bien, una pregunta importante es, ¿cómo se puede comprender la verdad o la falsedad de estas proposiciones? Y la respuesta es clara, a través de la verificación empírica. Para ello, Carnap hace una distinción entre verificación directa e indirecta. La verificación directa es más sencilla y es en la que la aseveración se refiere a algo directamente que es contrastable, como lo siguiente: yo veo una silla, aunque puede conllevar a discusiones de índole psicológica sobre la percepción. Bien, eso en relación con la verificación. Para Carnap, la verificación es una aserción como esta llave está hecha de hierro. Es posible si conlleva a pensar el problema en un marco más amplio de conocimiento y podemos demostrar lo dicho a través de otros presupuestos. Por ejemplo, si asumimos que la llave está hecha de hierro y sabemos que los imanes atraen este tipo de material y ponemos un imán y la llave es atraída, podemos empezar a suponer que la aseveración es correcta, aunque falten muchos más criterios para verificarla, pero al menos pasó uno de los escollos más importantes. Bien, en relación con la etapa de comprobación, vale decir, Carnap reemplaza la verificación por el concepto de confirmación. Así, en lugar de la verificación, decía, podemos hablar aquí de aumentar gradualmente la confirmación de la ley. Con la comprobación o evaluación de las instancias, crece la probabilidad de que una oración sea confirmada. Carnap recalca la tesis de Reichenbach, que era del Círculo de Berlín, muy cercano al Círculo de Viena, de que el grado de confirmación de una hipótesis puede ser interpretado como el grado de probabilidad, pero en cierta sintonía con Popper aclara, me parece que en la actualidad todavía no está claro si el concepto de grado de confirmación puede definirse satisfactoriamente como un concepto cuantitativo, es decir, una magnitud que tiene valores numéricos. Para Carnap, si una teoría, como un conjunto de proposiciones u oraciones, tiene más instancias comprobables, se establecen mejores medios de confirmación de tales instancias, lo que incrementa la posibilidad de que una teoría esté más confirmada que otra. Este nuevo criterio de cientificidad, la confirmación, resuelve de cierta manera el problema del inductivismo en el que cae el verificacionismo, que es una crítica que hace Popper y que ahorita vamos a explicar. Y además comporta una idea que es más laxa de la verdad de las teorías científicas y empieza a entenderlas en términos comparativos entre ellas. Y podríamos hablar de una confirmación en términos de certeza. Miremos ahora el concepto de falsacionismo. El falsacionismo lo propuso Karl Popper, también un filósofo austriaco que no fue parte del Círculo de Viena, estuvo cerca, nunca lo dejaron entrar, tal vez se generó un poco de resentimiento a lo largo de su vida con varios de los miembros del Círculo de Viena por el hecho de no haber sido admitido, aunque tuvo relaciones con algunos de los miembros del Círculo de Viena. Karl Popper es el autor de la obra La lógica de la investigación científica y en esta obra se dio cuenta de que los filósofos del Círculo de Viena habían mezclado dos problemas diferentes para los que habían resuelto dar una única solución: el verificacionismo, o sea, la primera propuesta de Carnap. Popper vio la demarcación como un problema central en la filosofía de la ciencia. Propuso el falsacionismo como la forma de determinar si una teoría era científica o no.
El sistema de demarcación popperiano busca diferenciar a las ciencias empíricas de la metafísica y distingue de los positivistas lógicos su postura en que ésta no busca un criterio de significación. Para los positivistas lógicos, las proposiciones solo tienen significado si se refieren a hechos en el mundo. El criterio de Popper no es de significación, pues incluso acepta que la metafísica puede contribuir con importantes postulados para la ciencia, como ser una fuente de emisión de posibles problemas científicos. El criterio de demarcación popperiano implica la apertura a la comprobación, el grado de comprobabilidad de las teorías, por lo que Popper propone hablar de sistemas teóricos o sistemas de declaraciones o aseveraciones, que conlleva a que la falsabilidad de un sistema sea difícil de establecer para las aseveraciones particulares y más bien se aplique a toda la teoría o a un conjunto de postulados. Vamos a ir de a poco explicando esto. Popper llama a su criterio una propuesta para un acuerdo o convención. Este sistema ha de satisfacer tres criterios. Uno sintético, pues debe explicar los mundos posibles de forma no contradictoria. Segundo, el criterio de demarcación, es decir, no metafísico y sí empírico. Tercero, debe distinguirse de otros sistemas semejantes porque quiere explicar el mundo de una manera más satisfactoria o cercana a la realidad. Dentro de todos, el criterio es que las proposiciones resistan a la contrastación. La famosa falsación que dice, no exigiré que un sistema científico pueda ser seleccionado de una vez para siempre en un sentido positivo, pero sí que sea susceptible de selección en un sentido negativo por medio de contrastes o pruebas empíricas de manera permanente, hasta que eh, se pueda sostener. Los enunciados empíricos deben ser falsables porque y tienen que poder ser falsables porque los que son falsables es porque se los puede contrastar. La falsación funciona como una regla de la lógica que se conoce como el modus tollens tollendo tollens, que significa el modo al que al negar niega, en otras palabras, negación del consecuente que por lo tanto niega el antecedente del cual deriva la ley de contraposición, la cual es una forma de argumento válida y una regla de inferencia en la lógica proposicional que tiene la siguiente forma. Primero, si P, entonces Q, P, una teoría que explica un Q, conjunto de fenómenos, y resulta que contrastamos esos Q y resulta que en la contrastación la supuesta explicación de P no aplica para Q, entonces eso nos permite inferir que esa explicación de P no afecta a Q. Lógicamente sería si P entonces Q, pero no se da Q, por lo tanto no se da P. Metodológicamente sigue un esquema del tipo establecimiento del problema, solución tentativa a través de hipótesis o teorías, la contrastación de estas a través de experimentos cruciales y la corroboración de las instancias. La falsabilidad permite que el conocimiento sobre el mundo mejore cada vez más y la falsabilidad mejora el conocimiento ya sea con la refutación de ciertas teorías falsas o la refutación de ciertas instancias de las mismas. Este sería, digamos, como el planteamiento general de Popper. Podemos terminar diciendo aquí que para Popper no se ha dado el caso de que las teorías ya confirmadas se refuten completamente, lo que lleva a suponer de forma racional que el conocimiento se aproxima a la verdad. Es la idea de esa aproximación asintótica eh, que le atribuyen muchos científicos al conocimiento, diciendo que la verdad está ahí y que cada vez nos vamos acercando a ella. Digamos que para Popper la ciencia es un conocimiento hipotético y conjetural,
Al ser Popper un anti-inductivista, porque iba en contra de las ideas del Círculo de Viena, rechaza tanto la verificación como la confirmación que había planteado Carnap. En síntesis, solo las teorías que teórica, lógica y metodológicamente, por un lado, y empíricamente por el otro, son contrastables, es decir, falsables, estas son teorías científicas. Hay otro criterio de demarcación que en los años 60 del siglo XX aparece. Todas estas apariciones son de filósofos y escuelas contemporáneas. El positivismo lógico en los años 20, 30, 40 y 50. Popper, años 30, 40 y 50, hasta los 60 lo mismo. Y Kuhn a partir de los años 60 del siglo XX. Thomas Kuhn es un historiador de la ciencia que demostró ser muy influyente en este campo y a menudo se encuentra conectado con lo que se ha dado en llamar el pospositivismo o posempirismo. En su libro de 1962, La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn dividía el proceso de hacer ciencia en dos empresas diferentes a las que llamó ciencia normal y ciencia extraordinaria. El proceso de ciencia normal es el que la mayoría de los científicos siguen mientras trabajan, lo que, lo que él llama el paradigma aceptado o el paradigma vigente por la comunidad científica. Y que en ese contexto, relacionándolo con las ideas de Popper sobre el falsacionismo, así como la idea de método científico, estarían vigentes hoy en día. Esta especie de trabajo es lo que Kuhn llama resolución de problemas, trabajar dentro de los límites de la teoría actual, con la metodología actual y sus implicaciones con respecto a qué tipo de experimentos deberían o no ser fructíferos. Sin embargo, dice Kuhn, durante el proceso de realizar ciencia normal, se argumenta que se generan también anomalías, resultados negativos, algunas de las cuales conducen a una extensión del paradigma dominante con la intención de ser explicadas porque no funcionan, y otras para las cuales no se puede encontrar una explicación satisfactoria con el modelo actual. Cuando se han acumulado suficientes anomalías y los científicos pertenecientes a cada uno de los campos las encuentran significativas, entonces empieza una etapa de revisión. Pero durante esta etapa es posible que surja un nuevo paradigma y después de un tiempo prolongado surge un cambio de paradigma. Y se acepta el nuevo paradigma como norma por la comunidad científica y se integra en el trabajo previo. El viejo paradigma se relega a los libros de la historia y a los miembros de la comunidad científica que sigan defendiendo el paradigma. Es un proceso lento, según como lo señala Kuhn. Bien, y eso permitiría entender el carácter de científico o no científico en términos históricos con los paradigmas vigentes en una época y su transformación en nuevos paradigmas para otra época. Bien, tenemos ahora eh, Lakatos y su metodología de los programas de investigación científica. Lakatos señala diversos problemas del falsacionismo de Popper en el libro de la lógica de la investigación científica, al que pasa a llamar falsacionismo ingenuo, apoyándose constantemente en los casos de la historia de la ciencia. Critica también la idea de revolución científica de Kuhn, a pesar de que se basa en los dos para hacer su crítica. Y también rechaza la idea de la inconmensurabilidad entre los paradigmas de Kuhn. Y también de ciertas ideas de Paul Feyerabend en relación con la incomparabilidad de los paradigmas, pues defiende que si bien los paradigmas no son comparables ni inconsistentes entre sí, con la ayuda de un diccionario se pueden hacer consistentes y comparables. Lakatos, en su obra Pruebas y Refutaciones, considera que la teoría de Popper es incorrecta, ya que toda teoría eh, nace con un conjunto de hechos que la refutan en el mismo momento en que es creada. La propuesta de Lakatos es un falsacionismo sofisticado
que a su juicio subsanan los problemas antes mencionados. Así, defiende que las teorías no deben observarse individualmente, sino en conjuntos de teorías relacionadas en serie de modificaciones que conforman lo que él denomina un programa de investigación. Lakatos propuso que la ciencia avanza mediante programas de investigación, no por hipótesis aisladas de ensayos y errores de conjeturas y refutaciones, de teorías individualizadas como lo proponía Popper. Su núcleo dice que el programa tiene un núcleo de teoría que es protegido de las refutaciones con un gran cinturón de protector de hipótesis auxiliares, también por una heurística. Aquí se refiere a la disciplina o arte o ciencia del descubrimiento para la solución de problemas que con la ayuda de técnicas matemáticas sofisticadas asimila las anomalías e incluso las convierte en evidencias positivas en favor del núcleo de teoría que hace parte del programa de investigación científica que esté vigente. Las teorías entonces permiten como programas de investigación ser progresivas o regresivas. Son progresivas en la medida en que cada vez hay más evidencias que permiten corroborar que lo que señala la teoría efectivamente explica los hechos de ese campo de conocimientos. Y es regresivo en la medida en que cada vez más tiene menos éxito eh, de corroboración sobre los hechos acerca de los cuales habla la teoría. En esa medida, si hay más de un programa de investigación, la competencia no será ya a nivel de teoría, sino de programas de investigación. Y en ese sentido hay una combinatoria entre la propuesta eh, paradigmática de Kuhn, de una manera, y la contrastación de teorías que de alguna manera señalaba Popper, pero aquí las denomina programas de investigación. Entonces, en la medida en que un programa de investigación tenga corroboraciones positivas y otro no tenga corroboraciones positivas, el segundo irá desapareciendo poco a poco y se mantendrá aquel que tenga mayor vigencia en contrastaciones de carácter positivo. Es decir, que las corroboraciones evidencian perfectamente que las explicaciones dadas por las teorías de ese programa de investigación son las que son más robustas y potentes. Miremos en el caso de Paul Feyerabend y el problema de la autonomía en la ciencia. Después de Kuhn han existido eh, algunas tendencias para atenuar la diferencia entre ciencia y no ciencia, ya que el trabajo de Kuhn llevó a cuestionar ampliamente el ideal popperiano de una simple demarcación y a enfatizar el carácter humano, la calidad de la subjetividad de los cambios científicos. El filósofo de la ciencia Paul Feyerabend llevó estos argumentos a su límite, argumentando que la ciencia no ocupa un lugar especial en los términos de su lógica o de su método, de forma que cualquier intento de revestirse de una autoridad especial por parte de los científicos no se sostiene. Esto condujo a un acercamiento particularmente democrático, algunos dicen que anarquista, a la formación del conocimiento. Argumentó que no se puede encontrar ningún método dentro de la historia de la práctica científica que no haya sido violado en algún momento del avance del conocimiento científico. Decía, mi intención no es abolir las reglas ni demostrar que no tienen valor alguno, referidos a métodos científicos. Mi intención es más bien ampliar el inventario de reglas y proponer un uso distinto de las mismas. En este uso, el que caracteriza mi posición y no cualquier contenido determinado de las reglas. Y con ello, pues le da un carácter de la reflexión crítica para la comunidad científica y no simplemente que tenga que seguir obedientemente como disciplina para perros unas metodologías prescriptivas de método científico. Tanto Lakatos como Feyerabend sugieren que la ciencia no es una forma autónoma de razonamiento, sino que es inseparable del más amplio cuerpo de pensamiento humano y de la búsqueda de conocimiento.
En esto ya hay unos atisbos de ver la ciencia no como algo que está aislado en una torre de marfil, sino que es algo que está involucrado dentro de la dinámica de la sociedad. Siendo así, las preguntas acerca de la verdad y la falsedad, el entendimiento correcto o incorrecto, no son únicamente empíricas. Muchas preguntas significativas no se pueden concluir empíricamente, no solo en la práctica, sino por principio, por análisis teórico. De acuerdo con esta forma de pensar, la dificultad que tienen los teóricos de cuerdas para aplicar la ciencia experimental no cuestiona su estatus como científicos. Igualmente, en su libro Adiós a la razón, en el caso de Feyerabend, este advierte de que tampoco se pueden despreciar como inútiles conocimientos como la astrología, la medicina alternativas, a los que atribuye un estatus también científico. Esto fue supremamente cuestionable por mucho tiempo, pero todavía hay muchos que defienden este tipo de postura. Miremos algo acerca de Taggart, otro filósofo de la ciencia, que señala que en los últimos años ha disminuido el interés por el problema de la demarcación. Esto es cierto, en parte debido a que existe la sospecha de que se trata de un problema inabordable, en tanto que muchos intentos de darle una respuesta definitiva no han llegado a un feliz término. Entonces, en ese sentido, mmm, Paul Taggart ha propuesto un conjunto de principios para intentar superar las dificultades de poder hacer demarcación entre ciencia y no ciencia. Según Taggart, una teoría no sería científica si posee estas características. Ha evolucionado menos que otras teorías alternativas durante un periodo amplio de tiempo y se enfrenta a muchos problemas que no puede solucionar. Y segundo, los promotores de la teoría hacen poco esfuerzo por desarrollar una teoría que supere los problemas a los que se enfrenta y no muestran preocupación por evaluar su teoría enfrentándola a otras alternativas. Y son selectivos a la hora de considerar las confirmaciones y las refutaciones. Este es el planteamiento que hace Taggart. No sé si sirva de mucho, pero es lo que hay. Aquí ya se reconoce con Taggart la dificultad de poder hacer una delimitación o una demarcación entre lo que es ciencia y no es ciencia. Luego viene la postura de Larry Laudan, otro filósofo de la ciencia muy cercano, muy contemporáneo, quien tras examinar varios intentos históricos de establecer un criterio de demarcación, concluyó que la filosofía ciencia había fracasado en su propósito de distinguir ciencia de no ciencia y ciencia de pseudociencia. Ninguno de los planteamientos anteriores sería aceptado como válido por una mayoría de epistemólogos ni desde el punto de vista filosófico-científico debería ser aceptado por ninguno. Muchas de las creencias bien fundamentadas eran acientíficas y por otro lado muchas conjeturas científicas no estaban bien fundamentadas. Se encontró además que con los criterios de demarcación estos fueron históricamente usados como máquinas de guerra en las polémicas y disputas entre científicos y pseudocientíficos, porque había todo el elemento de la intencionalidad. Por lo tanto, Laudan rechaza esta posibilidad de caracterización del conocimiento científico, eh, distinguiéndolo del no científico. Entonces, esto nos conduce a preguntarnos, bueno, entonces, la demarcación en la actualidad. Actualmente el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia varía según el ámbito epistemológico que se considere para el análisis, ya sea en las ciencias naturales, en las ciencias sociales o en la lógica y la matemática como ciencias formales. Podemos decir que la demarcación en los métodos científicos contemporáneos lleva a tener criterios que para un sistema de premisas, métodos y teorías se pueden calificar como ciencia hoy en día varias en sus detalles de aplicación que se diferencian de las aplicaciones de otras y varían significativa
claramente entre lo que serían las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias formales. Entonces, estos criterios incluyen típicamente la formulación de hipótesis que cumplan el criterio lógico de contingencia, de derogación o el falsacionismo y los criterios íntimamente relacionados de practicidad y empirismo. Como se dan cuenta, una mezcla de todo lo anterior, pero no existe, llamémoslo así, un estándar de identificación clara de qué podría ser ciencia y no ciencia. Como habíamos dicho en su momento, desde el siglo XVIII se fue configurando en los hechos algo que ahora se ha denominado tecnociencia. La historia de la tecnociencia como hecho comienza pues en el siglo XVIII, pero principalmente desde finales del siglo XIX hasta el presente. Como concepto aparece en la década de los años 80 del siglo XX, ya con los aportes que hizo Bruno Latour en sus estudios de laboratorio. Dicha historia muestra cómo el complejo militar industrial académico, que ya hemos hablado de él, la pequeña ciencia y luego la megaciencia se combinaron en una compleja trama de relaciones e intereses para crear nuevos desarrollos en las áreas como la carrera armamentista nuclear, la carrera espacial, la era digital y los nuevos mundos de la nanotecnología y la biotecnología. Siendo más específicos, esta historia narra hechos en los que se destaca la investigación y el desarrollo de la aviación, la cohetería, la química, así como la investigación en física nuclear, la emergencia de ese complejo militar industrial del cual ya hemos hablado, que implicó la participación de las corporaciones industriales privadas en convenio con las fuerzas militares, en el que la investigación sobre el uranio, el radar, la química farmacéutica, los primeros ordenadores militares y la bomba atómica serían los primeros grandes productos de la megaciencia con el complejo militar industrial. Seguidamente, el incremento paulatino de la red de relaciones entre la investigación científica de base y el desarrollo tecnológico en la medida en que se implementaron programas de la carrera armamentista nuclear, la bomba de hidrógeno, los reactores nucleares, la física de las altas energías, el programa espacial, la carrera de los misiles, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la carrera por el primer alunizaje tripulado, la astronomía, la ciencia planetaria y la astrofísica, así como los avances en el campo de la electrónica, con el desarrollo de las computadoras de uso general, el transistor, los circuitos integrados y la informática con la miniaturización progresiva, lo que abrió nuevos campos de estudio como la ciencia de los nuevos materiales, los láseres, la superconductividad y la nanotecnología. Todo esto a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En el presente siglo, los desarrollos acerca de la biotecnología han conducido a los avances en genética y en ella el, el estudio detallado de la doble hélice, el código genético, la ingeniería genética, el proyecto del genoma humano, la edición genética en la que los científicos tienen la capacidad de manipular las células de manera antes inimaginables gracias a una peculiar tecnología llamada CRISPR, que son repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente interespaciadas, que fueron unas mecánicas que fueron descifradas de la forma como este proceso de edición funciona en las bacterias, es decir, en el mundo natural. Aprendieron cómo era esto y entonces empezaron a replicarlo de manera artificial, combinada toda esta técnica con el potencial biológico del Cas9, que es una enzima de ARN guía y que se adhiere a la ADN empleado para editar genes. Esto con los desarrollos de las técnicas de inteligencia artificial, que hacen referencia a diferentes campos de investigación y de desarrollo de aplicación en la inteligencia artificial actualmente. Eh, Entendamos que la inteligencia artificial es el tipo de inteligencia que muestra los distintos artefactos creados por los seres humanos, normalmente referidos a los sistemas informáticos,
pero también que hacen referencia al ámbito de la investigación científica en la intención de crear entornos que hagan uso de dicha inteligencia. Se pretende que la inteligencia artificial se acerque al funcionamiento de la mente humana y se recurre a ella cuando se considera útil incorporar a un sistema de ordenadores un conocimiento o comportamiento ante los eventos que serían más propios de un ser humano. En el momento están trabajándose 15 técnicas de inteligencia artificial. Está el aprendizaje automático o machine learning, está los trabajos de lógica difusa, los trabajos de vida artificial, que consisten en el estudio de la vida y de los entornos artificiales que muestran cualidades propias de los seres vivos en contornos de simulación. Están los llamados sistemas expertos, la minería de datos, las redes bayesianas, también conocidas como redes de creencia. Estas redes son un modelo probabilístico multivariado que relaciona un conjunto de variables de tipo aleatorio usando los grafos que están dirigidos a indicar una influencia causal de manera explícita. Esto se utiliza mucho en todo lo que es el marketing político y en todo lo que es marketing en general, eh, porque tiene que ver cómo generar influencia dentro de los grupos humanos, la ingeniería del conocimiento, eh, que es diseñar conocimientos que no existían previamente, pero a partir de conocimientos ya establecidos, las redes neuronales artificiales, los sistemas reactivos, los sistemas basados en reglas, el razonamiento basado en casos, las técnicas de representación de conocimiento, las redes semánticas, la lingüística computacional, que es un campo multidisciplinar de la lingüística aplicada a la informática y que se sirve de los sistemas informáticos para el estudio y tratamiento del lenguaje y su uso como lenguajes naturales, pero también el procesamiento del lenguaje natural donde se trabajan los cuerpos de teoría y que últimamente con la aparición del modelo del texto eh, DaVinci 003 del GPT-3 como procesador lingüístico con múltiples conocimientos está generando pues un revuelo y incluso preocupación en filósofos de la ciencia, porque ya estuve indagando algo con un filósofo norteamericano que está en México, que se llama Darren McNabb, que señalaba su preocupación al respecto. Y todo esto pues es lo que permite ver cómo el desarrollo de conocimiento científico y desarrollo tecnológico están íntimamente unidos. Entonces, si eso es así, es la tecnociencia lo que está apareciendo, lo que está funcionando. Si entendemos la tecnociencia como un conjunto complejo de entrelazamientos para producir conocimiento científico, artefactos y procedimientos óptimos, sistematizados digitalmente a través de las actividades de los procesos de investigación científica, tecnológica y de innovación, los cuales están dinamizados por la organización técnico, administrativa y financiera de la gestión de la investigación intencionada con arreglo a fines, con propósitos y con los demás sistemas de defensa militar disuasiva mediante redes de poder en gran escala en las que interactúan los seres humanos y los artefactos no humanos, pero que poseen inteligencia artificial, en el marco de organizaciones públicas, nacionales e internacionales, a través de los estados y de los organismos multilaterales de los estados, legitimados por normas jurídicas globales que son aplicables a los espacios territoriales, físicos, virtuales y cósmicos, porque ya la carrera espacial pues ha avanzado hasta el punto de que se está compitiendo en la conquista tanto de la Luna como de Marte. Todo esto para apoyar los procesos del sistema mega inteligente de dominio y control de la producción económica e industrial de bienes, entendidos estos como dispositivos y artefactos y servicios de toda índole, entre los cuales está el conocimiento científico y tecnológico, que es un bien que tiene valor en términos ya sea de sus publicaciones en términos de revistas
de publicación y en libros de publicación que tienen un monopolio, o en términos de patentes que tienen un valor y que tienen un valor en las bolsas de valores. eh, Todo aquello con una perspectiva empresarial. Si vemos que esa es la tecnociencia, entonces viene la pregunta. Por todo lo mencionado, ¿se considera actualmente que la demarcación entre ciencia y no ciencia se constituye en un problema a resolver? A mí me parece que no, que es un problema que se superó. Con esto termino la disertación sobre el problema de la demarcación eh, entre ciencia y no ciencia. Muchas gracias por su atención y les deseo un resto de día feliz y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.